Hola, Hola, ya estamos en vivo en esta sesión del Círculo Verde. Hola a todos. Nos vamos integrando a esta conversación virtual nuevamente. hola, ¿cómo están? Se van Vamos incorporando algunas integrándonos al personas a la llamada. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por sumarte. Antonio, Brenda, Nancy, si están por ahí. Igual también, bienvenidos a ir saludando en lo que nos vamos integrando. Estamos aquí varias personas ya del equipo de Reverdecer, como Leslie, Monse, Miguel y yo, Andrés. Y les saludamos, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre sustancias psicoactivas en familia. Hola a todas, qué bueno que nos están pudiendo acompañar, a todas y todos. Y pues esperamos que esta sea un espacio pues adecuado para platicar, de confianza, que platiquemos, que nos compartamos y que se sientan en libertad de participar en cualquier momento, de preguntar, de comentar, lo que sea. Sí, muchas gracias. Sabemos que pues este es un tema complicado, pero que también pues genera también mucho interés. Estuvimos recibiendo en redes sociales diferentes experiencias en torno a cómo es hablar de las plantas y las sustancias psicoactivas en la familia. Queremos compartir eso con ustedes y también pues escucharles y aprender cuáles son las estrategias que han implementado, a qué retos nos estamos enfrentando en la comunicación. Exacto, gracias, Monse. Justamente como suele ser en estos espacios que ahora son virtuales y esperamos eventualmente puedan volver a ser presenciales y quizás también virtuales, mixtos de alguna forma, siempre procuramos que sean un momento de escucha y de conversación, ¿no? Donde podamos abrirnos en torno a temas que a veces se complica y que compartiendo nuestros saberes y experiencias podamos ir acercándonos a herramientas, formas que nos faciliten, ¿no? Hablar sobre estos temas que a veces tienen mucho tabú, hay muchos estigmas y hay mucha información que vale la pena que nos vayamos compartiendo. Por eso es que esto busca ser círculo, por más que Zoom nos ponga como en cuadrícula, intentamos que cada quien pueda cuando participe, pues sí, mencionar su nombre, quizás de dónde nos está llamando, dónde está conectándose y, y que podamos aprovechar estos momentos también virtuales para así conectarnos, ¿no? Y entonces poder abrir más y más la conversación. En esta ocasión, justamente, nos hemos reunido para conversar sobre las plantas y sustancias psicoactivas que hemos llamado drogas y que cada quien vamos a poder entender un poco más a cuáles nos referimos en nuestra comunidad inmediata, que sabemos que en este momento está siendo incluso un momento de excesiva convivencia, donde nos reunimos quizás con muchas personas en todo el tiempo, son las personas con las que convivimos por estar en nuestros hogares, por quedarnos en casa y que probablemente sea un momento pues que presenta distintas complicaciones, complejidades y factores propicios para así tener ciertas conversaciones. Por eso es que también agradecemos mucho a Rosa, que también ya se va sumando, que también le habíamos invitado atentamente a participar en el espacio. Hola, Rosy. A que Hola, ¿cómo podamos están? reflexionar colectivamente. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí empezando, nos seguimos conectando. Ahorita somos unas 13 personas ya en Zoom y está también algunas personas que escucharán y enviarán comentarios vía Facebook sobre este amplio diálogo sobre las sustancias psicoactivas en familia. Para eso queríamos platicar que desde Reverdecer hemos buscado dar talleres, tanto en escuelas, intervenciones en espacios públicos y conversaciones muchas veces muy directas con personas que nos buscan y también con nuestras propias familias, como no, sobre cómo nos reconocemos como personas usuarias de sustancias y plantas psicoactivas y cómo abrir estos temas, ¿no? En distintos espacios y conversaciones. Creo que ahora cabe mucho resaltar algo que incluso en algunos lugares se ha vuelto una consigna, que es que todos y todas somos familiares. Entonces cada quien cumple uno o diversos roles en una familia y que entonces podemos empezar a profundizar sobre qué entendemos por esta noción de comunidad a la que llamamos familia y que también es todo un campo de diálogo sobre el reconocimiento de la pluralidad de las cuales estamos hablando, ¿no? Entonces que en realidad partimos de reconocer que no hay dos familias iguales, que todas tienen sus historias, sus formas de relacionarse, sus formas cercanas y distantes de construirse y que para todos nos relaciona, ¿no? Nos ubica al ser primos, hijos, sobrinos, madres, padres, abuelas, abuelos y pues también cómo se puede ampliar incluso al concepto de las personas no biológicas que forman parte de nuestra familia, ¿no? Y entonces a los carnales y carnalas, a las personas que nos van haciendo hermanos y hermanas del camino, y que todas esas personas son en muchas ocasiones nuestros referentes directos para poder tener cierto acceso a información, que son las personas con las que compartimos nuestros espacios en los que desarrollamos todas nuestras prácticas cotidianas y muchas veces también son nuestros pares, con quienes experimentamos y con quienes conocemos mucho del mundo. Entonces, pues para abrir este diálogo queríamos proponer una serie de reflexiones y partir de la noción de preguntarnos y preguntarles a quienes ya se han conectado y que guste participar, cómo se encuentran ahora en este contexto de estar en familia de esa forma en cuarentena, sabiendo que incluso hay familias que cuentan con todo tipo de historias y trayectorias y que hablar de estos temas puede ser complicado y cómo se van reconfigurando incluso estas comunidades conforme a lo que nos pasa. Entonces también agradecemos mucho la presencia de todas y cada una, pero pues también Nancy, será muy valioso si nos puedes compartir acerca de cómo ha sido tu vinculación sobre este tema y cómo has podido incluso tú hablar en tu propia comunidad con tus vecinas, vecinos y comadres y personas cercanas sobre cómo nos relacionamos en comunidad con con los usos y con las mismas sustancias, ¿no? Y quizás podemos abrir con esas dos conversaciones. Igual si quieres tú, Rosy, que también fuiste muy convocada y gracias por atender a la invitación, a que podamos entender a qué retos pues se enfrenta también quizás tú y en tu familia frente a este contexto de cuarentena, cómo se está entendiendo a sí mismo la familia y cómo ha sido tu acercamiento a la necesidad de tener este diálogo. Entonces quizás podríamos abrir, si quieren, con Rosy y con Nancy y después continuamos compartiendo comentarios de los que han hecho llegar por las redes sociales y con todas las personas que amablemente se han conectado. Bueno, pues yo les platico, yo soy mamá de 3 chamacos, el más grande está en primero de secundaria, entonces me toca ahorita enfrentar todo este proceso de acercamiento a todos los temas que vienen con la secundaria, entre ellos el de drogas, con la particularidad de ser una familia muy, muy tradicional, tanto mi familia de origen como mi familia actual, papá, mamá, hijitos, tralala. Creo que para mí el reto desde que eran chiquitos era hacerles sentir que cuando llegara el momento iba a haber apertura para hablar de los temas que se fueran presentando, siendo una familia tan tradicional. Yo, por ejemplo, les puedo decir que yo no soy usuaria de ninguna
sustancia ilegal ni legal, vaya, yo ni siquiera brindo en Navidad más que con refresco, pero eso es por gusto, porque a mí no me gusta el sabor. Y siempre he tratado de que mis hijos entiendan que no es porque lo considere malo o que hay un juicio de por medio, lo cual no siempre es fácil porque los niños ven lo que conforme viven la vida de chiquitos, creen que el mundo es así. Entonces, alguna vez me pasó en una boda que mi hijo de 4 o 5 añitos se voltea y me dice, mamá, junto hay un borracho porque está tomando vino. Y yo así, cállate, mi amor, es una persona en una boda brindando, o sea, no tiene nada de malo, pero o sea, yo nunca pensé transmitirle esa idea, porque no tengo esa visión del mundo, simple y sencillamente yo no tomo, y ahora que llegan a la edad en la que van a enfrentarse a muchas cosas y a ver muchas cosas, mi reto como mamá es cómo transmitirles que no tengo una visión cerrada, que no los voy a juzgar cuando quieran hablar conmigo de cosas, y con cosas me refiero a todo. Para mí es transmitirles que aunque somos una familia muy tradicional, no estamos en contra del estilo de vida de nadie, ni juzgamos a nadie, y que siempre que encuentren algo nuevo hay que tratar de ser abiertos, de ser empáticos y demás, y que ellos tienen derecho a probar cosas, a experimentar cosas, sin que eso quiera decir, oye, ven, no sé, o sea, quiero transmitirles eso, que estamos abiertos. Y creo que para mí, el que haya espacios como este y el que ellos sepan que participo y todo es la forma en la que quiero que vean que no estoy cerrada a todas estas cosas. Teniendo un hijo ya en secundaria, es el primer año que se enfrenta a que hubo niños expulsados de la escuela porque les encontraron alcohol en los termos. Y, o sea, empieza a llegar a esa etapa de la vida en que se enfrenta a todo eso, y yo quiero que sepa que yo no soy su amiga, soy su mamá, pero sí soy una persona abierta con la que puedo hablar de los temas y demás, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. ¿Qué nos ha traído la cuarentena? Muchísimas cosas. La primera es que han tenido más tiempo de convivencia con su papá, porque su papá trabaja todo el día, y de lo primero que descubrieron es que su papá toma cerveza, ¿ok? O sea, yo no tomo nada jamás, y su papá toma cerveza, qué novedad. Y toma cerveza ni siquiera es diario, o sea, cuando pido el súper, que es una vez a la semana, le pido 3 cervezas y le duran 2 semanas. Y para los niños fue un descubrimiento que en el refri hubiera cervezas, porque su papá normalmente se tomaba la cerveza en el trabajo, lo que sea, y wow, está bien y no pasa nada. Ese tipo de cosas han sido un descubrimiento, además de el tener tiempo de jugar básquetbol en las tardes juntos con el papá y demás. Entonces, creo que ese tipo de cosas ha sido buena. El enfrentarte como familia, estar juntos todo el día es un reto, pero creo que tiene cosas buenas, pues. Y ya, no sé, ¿quién más quiera platicar? Muchísimas gracias, Rosy. Qué bueno que están pudiendo sacarle provecho también a este momento de convivencia. Suena pues muy incluso ameno lo que compartes y qué descubrimientos justamente en torno al tema que nos convoca, ¿no? Creemos que justo es bien importante reconocer cómo esta plática siempre invita a todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, cómo es un tema para platicar, sí, de mamás y papás con sus hijos, pero también hacia el otro lado, ¿no? Entonces, como esas preguntas y esos descubrimientos e incluso la información a la cual tienen acceso y todas trayectorias, experiencias y perspectivas caben, ¿no? Para poder incluso ir detonando estas conversaciones. Que como comentaba una compañera que vamos a intentar leer su testimonio un poquito después, es una conversación que se va dando en distintos momentos, ¿no? No es que sea esa cuestión de la conversación que a veces se presenta en ciertas perspectivas. Igual vemos de ahí también que estás tú, Nancy, ya con la cámara también, qué gusto poder verte. Segundo conversatorio que compartimos en el día. No sé si gustas también compartirnos un poco sobre tu perspectiva y quizás compartir al grupo acerca de cómo ha sido también para ti, que has pasado por una historia pues realmente muy fuerte y que sabemos que eres muy cercana al tema incluso de cómo responder y cuál ha sido la trayectoria de vida de la familia, pues.
Buenas tardes. Efectivamente, he vivido esta situación ignorante y muy cerca. Mi hijo conoció las drogas a los escasos 15, 16 años. Y obvio, por mi ignorancia, creí en ese momento que él hacía mal. Yo en ese tiempo pues no tomaba. Actualmente he aprendido a decidir qué hacer con mi cuerpo, que no está mal tomarme, no tomo cerveza, eso sí, no tolero ni el olor, pero pues tomarme algo de vez en cuando o fumarme un cigarro no está mal, si no se hace con exceso. Mi hijo conoció las drogas, se enganchó, pero él en el tono de querer quitarse la vida. Él intentaba quitarse la vida con el consumo y me decía que pues, de esa forma él se iba a matar para quitarse pues lo que sentía por una chica con la que en ese tiempo vivía. Lo ingreso, él me pide apoyo, lo ingreso a una clínica de rehabilitación. Y bueno, es que ahora entiendo tantas cosas y ya, la verdad, me da luego a veces vergüenza cómo es que cometí ese grandísimo error de internarlo, pero creí en ese momento por mi ignorancia que estaba haciendo, lo estaba salvando la vida, que le estaba haciendo un bien. Y mi hijo no tenía realmente mucho tiempo consumiendo, pero pues él me pidió apoyo, fue lo que a mi ignorancia me dio, internarlo en una clínica, que lamentablemente de la clínica me lo desaparecieron hace más de 9 años. Hoy no sé dónde está mi hijo y a final de cuentas no fue por la droga, no fue porque él consumiera marihuana, fue porque el dueño de la clínica me lo desapareció, porque él lo ocupaba como un empleado, siendo que mi hijo entró siendo un paciente. Situaciones que a mí no se me avisaron y que pues a más de 9 años pues sigo buscándolo. Hoy digo, a mí no me invitaron, yo me invité sola a este diálogo, porque pues principalmente los aprecio mucho, y he recibido muchísimo apoyo e información de ustedes. Son para mí así como maestros, porque bueno, yo mi forma de vida, no sé, adolescente o joven, fue muy diferente a lo que se vive actualmente. Quizá por eso fui tan ignorante en varias cosas, que he aprendido mucho de ustedes. Y hoy a estas fechas, pues en la familia ocurre una situación que pues no puedo comentar mucho, obvio, pues es pues de un tono un tanto privado, no puedo hacer mucha mención, sino que tal que me regañan, pero he intentado, no nada más en la familia, sino con amistades, platicar ahora, ¿no? O comentar lo que he aprendido de ustedes, pero lamentablemente habemos muchas mamás que seguimos con los ojos cerrados, que seguimos con oídos tapados. No queremos ni siquiera permitir que nos den información. Estamos totalmente negadas y espantadas a lo que son las drogas, ni siquiera como para defender o como para proteger a su propia familia o a su propio familiar o a ello,
bueno, es que más conozco mamis y yo he intentado platicar con mamis, pero no se dejan hablar. Yo les he dicho y luego hasta me critican, que cómo es que si mi hijo está desaparecido por las drogas, yo ahora las defienda. Le digo, no, espérame, es que no es que las esté defendiendo, no las estoy defendiendo, te estoy informando. Cada quien ya es un ser humano independiente para asumir la responsabilidad que cada uno tenga o quiera adquirir para el consumo de lo que quiera. Cada quien es dueño de su cuerpo, pero yo no las estoy defendiendo o no te intento atacar. Simplemente hay que informarnos y aparte, pues respetar al individuo, por muy tu hijo que sea, en determinada edad tiende a ser ya un adulto y tiende a ser responsable de su propia persona. Y él decide sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, y él decide qué hacer con su propio cuerpo. Pero bueno, a lo mejor es muy corto. He intentado hacerlo de diferentes formas con varias personas, pero no me lo permiten. Y pues esta contingencia lo que me ha provocado pues es estar estudiando, es meterme más a informarme. No me basta con que se nieguen, entonces pues ¿qué me queda más que informarme para poder ampliarles más el tema? Y pues quizá mínimo pues ya no les espante, ¿no? Y que acepten que habemos quienes posiblemente les podemos compartir algo de información. Es todo. Muchísimas gracias, Nancy. Vale la pena pues gracias por lo que dijiste también de nosotros. Creo que siempre recordamos que tú eres también, o has sido más bien nuestra maestra, que Reverdecer y nosotros mismos no seríamos quienes somos si no nos hubiéramos cruzado y aprendido tanto contigo y caminando en tu lucha. Sepan que Nancy es, pues además de un referente de mujer, una gran luchadora y defensora de los derechos humanos y sigue luchando por la aparición de todas las personas desaparecidas, y también a Elvis Axel lo buscaremos hasta encontrarlo. Eso creemos desde nuestra lectura, que es mucho de lo que vincula muchos de estos temas, y siempre pues tú ya has compartido muchos foros y conversatorios con nosotros, y siempre creemos que es uno de los casos, uno de los ejemplos que cuando lo compartes me recuerda cómo hemos fallado como sociedad, cómo te fallamos a ti, a Elvis y a tu familia, por que no existían otras alternativas, y creemos que todavía no es que existan, y por eso es un recordatorio de que necesitamos construir servicios públicos, lugares a los cuales las personas puedan acudir cuando no sepan a dónde ir, y que nunca más se provoque un daño como el que le ha tocado vivir a tu familia, que nadie tendría que desaparecer, y mucho menos en esos contextos, ¿no? Creemos que justo tú has impulsado este mismo diálogo con tantas familias, que eso ha sido tan valioso en el contexto mismo del Estado de México y de casi que todo el país, porque has levantado tu voz en distintos lugares, circunstancias y ocasiones, y cómo pues por nuestra parte ha sido lo mejor que podamos ir acompañándolo. Creemos que esa es parte de lo que sí va a romper el tabú y los estigmas, y que esa guerra contra las drogas, la guerra contra las flores, el prohibicionismo, esos aspectos que se han construido socialmente y nos han hecho tanto daño, podamos nombrarlo, reconocer todo lo que nos ha pasado y nos pasa, y cómo nos afectan las relaciones en la comunidad con las plantas y las sustancias psicoactivas, y con el prohibicionismo y estas formas de violencia sistemática, estructural, que también creemos a los cuales nos enfrentamos cada persona en cada momento de nuestras vidas, desde niñas y niños, adolescentes, jóvenes, y pues eso, ¿no? Reconociendo que también las juventudes en México, pues se ha hablado incluso de que existe un juvenicidio, ¿no? Ya enfrentamos en distintos momentos esos riesgos y daños. ¿Cómo reducir esos riesgos y daños? Creemos que es parte de lo que tiene que ser parte de estos conversatorios. Gracias por sus participaciones, para abrir con esta fuerza, con esta amplitud de perspectivas de este diálogo. Y pues están también haciendo ya algunos comentarios en el chat de la conversación.
Pues primero que nada, quizá también agradecer a Sara por el mensajito y gracias por estar aquí presente. Sara, ustedes también la mayoría la conocen, es una gran referente como activista y profesional del tema de las políticas de drogas y de reconocer a las personas usuarias de sustancias psicoactivas y además pues quizás como podrías compartirnos acerca de cómo ha sido llevar estas conversaciones en tu familia, siendo que pues también tu voz ha movido países, yo diría. Entonces, muy bienvenida si quieres participar. Y también había una pregunta, a mí se me salió un momentito del chat, entonces igual invitar a Diego, así más adelante quiere compartirnos su pregunta, quizás. Y después Vale, no sé si sí, quieres continuar. sí, sí. Gracias, Andy. Oye, en realidad quería escuchar y sí. Nancy, siempre, sí, es fuerte escuchar. Sí, por eso no tenía la cámara. No, no saben, yo siento que la cuarentena te pone emocional. Disculpa. No, no te preocupes. Bueno, siento que hay muchos aprendizajes de ahorita, de estar en familia en la cuarentena. Y yo estoy, por ejemplo, con mi hijo, mi pareja y en casa de mi mamá, donde yo crecí, nací. A veces duermo en el cuarto donde nací, que es como muy fuerte esto de un ciclo, ¿no? Eh, y, y sí ha sido, siento que también son estos viajes, como estaba diciendo Rosy, de estar como tener más tiempo con tu familia y hay cosas que son muy bonitas, siento, que salen. Tiempo que tomaríamos que ahorita, si estuviéramos en nuestro ritmo normal, no tienes eso. Entonces siento muy agradecida y, y también es un momento para ver qué es lo más importante en la vida de cada quien, que creo que también como te va ajustando las prioridades. Y en los temas de sustancias, tuve toda una experiencia así de que mi mamá, así, ella tuvo una reacción de oler humo de marihuana, que para ella fue muy fuerte, porque estaba afuera fumando, pero cerca de una ventana. Entonces, tuvimos que tener como una conversación de qué significa, ¿no? De que ella tiene como y me dice, bueno, es que tu papá fumaba y mi papá recién falleció, no estaban juntos desde hace como 35 años, pero le pegó duro a todos. Pero entonces como que me dice, es que siento que él era un alcohólico y eso era malo y huelo eso y pienso en él y digo, pero yo no soy un alcohólico, mamá. No, pero eres una marihuanólica o algo. Y yo, no, eso uno no existe. Pero entonces, como lo platicamos y al día siguiente se disculpó, ¿no? Porque también le dije, es que es una decisión y yo tengo 37 años, yo he tomado esta decisión muy informada y me dedico la vida a eso. Entonces, como que, pero entonces al día siguiente sí me dijo, como que siento que reaccioné más fuerte y no estoy muy segura. ¿Por qué? Pero digamos que todo el tiempo tenemos que seguir teniendo estas conversaciones con la gente a nuestro alrededor, porque sí, como que después, si tomas alcohol, dices, ay, pero tal vez estoy tomando demasiado, porque en tu vida cotidiana tal vez no tomabas cervezas en la tarde, ¿no? Pero también siento que sí, ha sido muy interesante poder tener esas conversaciones y saber que a veces ese rechazo es mucho más cerca de lo que pensabas, pero que sí podemos tener conversaciones sobre eso y entender que eso es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y eso fue mi punto con mi mamá, era como, pero si en mi vida estoy bien, significa que está bien lo que estoy haciendo y yo no puedo sentir, y Ari también me decía, pero ella, ¿por qué se va a enojar si todo eso está perfecto? Y es como, en mi vida cotidiana no teníamos ese estigma y ya de tener que salir a otra situación ya se sintió como, fue una sorpresa
y siento que es algo que tenemos que seguir derrumbando, y más cuando nuestras vidas o la convivencia va cambiando y estás con un grupo muy reducido, ¿no? Entonces, sí, pero y gracias por abrir el espacio, y sé que hay muchísimas personas aquí que reconozco y que estoy muy feliz de, y si quieren compartir, no sé, sí, muchas gracias por poner el tema en el centro. Muchas gracias, Sara. Creo que es un momento de abrirnos desde lo personal y casi que espacios personales, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos pudiendo ver pequeños fragmentos de nuestras caras, pero también de nuestras casas y de nuestras emociones. Y como dices, quizás incluso no, no tener la convivencia presencial nos hace tocar las emociones de distintas maneras, ¿no? O sea, realmente, pues qué ganas, ¿no? De poder abrazarnos entre todos y todas y poder vivir esto de manera conjunta. Esto de la virtualidad, no sé, creo que le falta una parte. Pero creo que tú mencionas también esta forma de dar este diálogo que nos invita a repensar el concepto mismo de las drogas, ¿no? De cómo a cada quien esa palabra le resuena desde lugares muy diferentes. Y entonces quienes se han formado mucho bajo muchos prejuicios, bajo todo un paradigma científico, farmacológico, médico, tienen una perspectiva y no, y que a veces quizás hasta de una conocimiento muy desarrollado en torno al tema, pero les cuesta muchas veces abordarlo en su propio cuerpo y con las personas que quieren más en lo inmediato. Esa es una de las invitaciones que siempre también hacemos en estos conversatorios presenciales, a cómo reconocer todas las sustancias psicoactivas que tenemos en nuestro entorno. Entonces ya salieron aquí pues varias nombradas, y el alcohol y la cannabis, y cómo hay lícitas e ilícitas. Yo aquí, mientras tanto, en estos círculos verdes suelo estar tomando cafecito, y cómo el azúcar mismo que mencionabas tú, Rosy, en los refrescos, cada una de esas pues está presente de distintas formas en nuestro espacio inmediato y en nuestras vidas, incluso desde que somos muy pequeñas y pequeños. Entonces, al haber estado siempre presente, muchas veces se genera ese mismo tabú. Ahí compartiendo yo una de mis experiencias personales, a mí me pasó con mi propia mamá, que pues yo tardé muchos años en comentarle que yo había fumado marihuana en algún momento, y cuando lo pudimos platicar, ella me comentó que también de vez en cuando lo hacía y que en realidad no tenía tema, pero tampoco nunca había sabido cómo comentarlo conmigo, ni si era relevante, ni simplemente no había sido tema de conversación. Pero al saber que no había problema como de ninguna de las partes, pudimos empezar a relacionarnos también en torno a la misma planta, y empezamos a cultivar en casa, y empezamos a tener algunos germinados, y se empezó a desarrollar también toda otra relación, como más que nada, nunca es que hubiera habido una tensión, pero había un silencio, y creo que era un poco forzado, y lo sentía y se siente, pues, ¿no? Cuando hay cosas de las cuales uno no puede hablar con ciertas personas. Entonces, ¿cómo acercarnos al propio reconocimiento y al trabajo desde cada quien para cómo nos relacionamos con las sustancias, y cómo, relacionándonos con las otras personas, abrir el tema, cómo se relaciona cada quien? Es parte de esta invitación, ¿no? Al diálogo amplio, afectivo, empático, para romper como esas visiones tan lineales que muchas veces se imponen en esa conversación. Han seguido agregando personas muy bienvenidas, y también a quienes nos escuchan a través de las redes. Teníamos un comentario y queríamos compartirles algunas de las historias que nos habían enviado a través del Facebook, que nos agradó muchísimo que pudieran abrirse. Creemos que son historias que suelen quedarse en lo personal, y que, como bien aprendemos de los movimientos feministas, llevando lo personal a lo político, también se vuelve un tema público. Aprendemos a nombrarlo y a incluso aprender de las experiencias de otras personas. Entonces, igual, Monse, si quieres, podemos compartir algunas de estas participaciones. Sí, justamente como esto que comentabas, pues del prohibicionismo y de cómo sus expresiones desde la creación de estos sistemas de fiscalización, esta guerra contra el narcotráfico,
pues también se ha insertado, ¿no? En la manera en que aprendemos y nos relacionamos en torno a las sustancias psicoactivas. Y mucho de esto lo compartieron las personas que participaron en este espacio virtual para pues contar sus experiencias. Y por ejemplo, Garo León comenta que desde la pedagogía y comprendiendo los miedos de sus familiares, en el caso de su familia, solo han tomado alcohol y había un total rechazo a las drogas, sobre todo por pérdidas de conocidos, hasta que apareció él y actualmente es un tema que se habla con total libertad, hasta ha propuesto a su familia tomar éxtasis, específicamente con su mamá, pero pues todavía ella ya dice que es muy mayor para eso, por ejemplo, ¿no? También hay otras expresiones que comentan que, por ejemplo, algunas estrategias que también han utilizado para pues platicar de esta, bueno, abrir esta conversación, ¿no? Por ejemplo, Rubí Romero Santos comenta que a su mamá le iba contando que a fulanito y a fulanita le había servido para tal cosa, que hay avances médicos respecto al tema, acerca de lo que se estaba recetando a los niños y cómo estaba funcionando. Y pues ahora ella ya incluso le hace pinturas, ¿no? Para los dolores y sabe que consume, en este caso, cannabis, ¿no? Entonces, prácticamente de odiarla pasó a casi recomendarla, ¿no? Porque se dio cuenta de todos los beneficios que tiene la planta. También hay otro comentario que señala Ismael Coyotl, que dice que aunque él no comenta mucho sobre el uso que tiene de sustancias, cuando sus amigos o alguien de su familia le preguntan acerca de ello, pues él comparte su experiencia y da información que puede, pues sí, información acerca de las sustancias, como sus efectos, cómo te alteran a nivel químico, los riesgos, los posibles beneficios que tiene, tanto lúdicos como terapéuticos, pero jamás sugiere el consumo. Simplemente comparte como las experiencias que tiene, la información, y pues también comenta la importancia, ¿no? De regular la sustancia, así como su postura acerca de ellas. Y creo que hablar justo desde los distintos niveles acerca de las sustancias y también de ponerlas en los contextos más amplios, que implica también regularlas justamente para evitar los daños que genera la ilegalidad de los mercados, pues es también una tarea muy importante y que también puede ayudar a derribar muchos mitos. También tenemos un testimonio de una mamá que dice que tiene 2 hijos y en general acostumbra a platicar de todo con ellos y ellas, sobre todo de las dudas que tienen. Y dice justamente, como comentaba Sandy, que no es solo una plática, sino que es algo que va surgiendo, ¿no? Y es un continuum del todo el tiempo de estar pues escuchando, dialogando y teniendo pues esta apertura. Y sobre todo lo que busca es pues compartirnos es la importancia de la comunicación, de la construcción de esto pues en comunidad. Muchísimas gracias, Monse. Creemos que se abrió mucho el tema y las personas sí estuvieron resonando. Te agradecemos muchísimo realmente que nos compartan todas estas experiencias y creemos que justo se va dando esta continua conversación que a veces genera todo tipo de reacciones, ¿no? Como nos comentan, hay familias mucho más cerradas, hay a veces que se habla muchísimo más desde el enojo, desde la impaciencia, desde que existe una postura correcta, es única y pues casi que con mucha exigencia, ¿no? Al respecto de esa postura y a veces también es un diálogo muy hasta jocoso, ¿no? Creemos que estas invitaciones a que se habla desde distintas pedagogías, de distintas perspectivas, en el desayuno, a veces como una conversación cotidiana, a veces hasta incluso a compartir experiencias. Y ahí es cuando se le puede dar cabida a cómo intercambiar experiencias subjetivas de cómo nos sentimos a veces al usar ciertas plantas o sustancias. Incluso a veces ciertas conversaciones pueden ser más propicias si nos las acompañamos de cierta planta o sustancia, como
un tequilita una tarde para cierta charla, como de a veces incluso para quienes fumamos tabaco, acompañar ciertas pláticas con un tabaco también facilita la palabra. Desde ciertas cosmovisiones, incluso el tabaco y la compartición de la palabra suelen estar muy relacionados y por eso se pasan pipas y se pueden incluso compartir, a veces atados, no necesariamente pues los que compramos en el Oxxo, ¿no? Sino la planta misma del tabaco. Entonces, ¿cómo ir reconociendo cuál es esa relación y el lugar que ocupa la sustancia en la familia y en el diálogo mismo? Es lo que creemos que puede ir abriendo el diálogo. Y en ese sentido, pues si quienes han participado gustan volver a tomar la palabra, muy bienvenidas, y si quienes no, alguien gusta presentarse y compartirnos acerca de cómo fueron sus primeras relaciones con estas sustancias y cómo fueron sus relaciones con abrir el diálogo en torno a estas sustancias, muy bienvenida su participación, así como esto que ahorita que mencionabas los mensajes, Monse, me llevaba a pensar que desde a veces la perspectiva prohibicionista se invita a que, así como con el sexo, hay que tener esta gran conversación sobre las drogas. Y quizás desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que busca ir tendiendo a cambiar partes de este gran paradigma, se busca también en poder preguntarnos cómo hablamos sobre prohibicionismo en familia y cómo nos ha afectado como familia históricamente por generaciones, porque aquí en México se habla iguana para las reumas y eso es una conversación que muchas veces se acepta en la familia y también, pues, yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, también, pues, tuve abuelitos y abuelitas prohibicionistas, ¿no? Que no les cabía por ningún lugar el acercarse a ciertas sustancias ilegales. Sí, Entonces, y yo igual, Andrés, iba a decir una cosita, otra, como agregando a mi anécdota de mi mamá, es de que yo le dije a ella, me estabas viendo como si hubieras tenido un hijo sin casarme. Y me dijo, pero a mí no me importaría eso. Y dije, claro que no, pero a tu mamá sí le importó muchísimo, porque cuando mi mamá se embarazó con mi hermano, todavía no estaban casados mis papás y para ellos, para mis abuelos, eso fue muy fuerte. Como que fue hasta que nació mi hermano que ellos superaron eso. Entonces, como que en cada generación vamos a ir derrumbando ciertos prejuicios y tabús. Entonces, para nosotros, ¿qué sería, no? Los tabús que nuestros hijos van a romper para nosotros, que eso todo va a ser un reto, ¿no? De cada generación. Entonces, sí, yo creo que lo tenemos que ver también como algo mucho más amplio de muchísimas otras cosas que tienen que ver con sustancias psicoactivas, pero también cosas de sexo y cosas de relación, como que todo eso va a ser los retos que nos va a tocar a nosotros. Entonces, sí. Ha sido muy chistosa todas las conversaciones. Bueno, y mi hijo sabe que yo fumo, entonces también hay esas de que él no va a crecer sin saber que tiene una mamá pacheca, claramente. Entonces. Rodeado de plantitas tan bonitas. Exacto. Están muy felices acá. Eso es muy interesante, reconocer los paradigmas a los cuales se enfrenta cada generación y que siempre se los enfrenta a la generación que muchas veces los sostuvo de antemano. ¿Cuáles serán los que siguen? Es un excelente planteamiento que quizás en algún diálogo, en algunas décadas podamos estar enterándonos. Quizás no lo vemos ni venir. Pero sobre eso, hay una pregunta en particular que nos gustaba para poder conocer sus perspectivas, sobre todo quienes están aquí, quizás que tienen hijas o hijos, que es cómo les gustaría que sus hijos aprendan sobre drogas y qué recursos les gustaría tener, incluso justo frente al reconocimiento de que los recursos que tenemos actualmente pueden ser tan hostiles, pueden ser tan dañinos de producción, gustaría tener al alcance de las familias. Y Mira, abierto también. Ajá, sí. A mí me gustaría platicarles, a ver, yo otra vez retomo, mi familia, es que además es como muy cíclico. O sea, yo tuve una bisabuela médica bruja que en su pueblo curaba gente con hierbas y con todo. Y de alguna forma, para ya la generación arriba de mí, mis papás, son súper conservadores, yo crecí con papás antidrogas, homófobos, todo era malo, todo era pecado. O sea, llegué en una reunión de Año Nuevo irnos porque había un homosexual en la reunión.
A esos papás les tocó enfrentarse, bueno, yo no ayudé en nada, yo era una niña buena de calificaciones perfectas, ñoña, nerd, que nunca tomé, nunca fumé, nunca nada, todo así, pero tengo un hermano de choque revolucionario que llegó y les puso la relea así, ¡paf! Y los hizo enfrentarse con 1000 cosas, y que llegó con amigos homosexuales a la casa, con todo, y mis papás tuvieron que revolucionarse mentalmente, tuvieron que enfrentarse a sus fobias, a sus absurdeces, perdón por decirlo así, pero sí, y les admiro mucho lo que han avanzado y lo que han progresado, y le agradezco a mi hermano que haya confrontado a mis papás, y le agradezco a mis papás que hayan respondido y hayan evolucionado, y mi familia se transformó por completo. Y yo, niña ñoña nerd, tengo una familia de papá, mamá, hijitos, todo hasta los 40 años nunca me habían ofrecido drogas, o sea, yo nunca fui de dile no a las drogas porque ni siquiera me las ofrecieron porque yo estaba en mi casita estudiando y todo era lindo, hasta una marcha feminista por primera vez alguien me dijo, ¿quieres? Y dije, ya alguien me ofreció marihuana, ¡ay! Fue como así la experiencia de mi vida. Bueno, entonces, con esa vida así tan, yo trato de ser abierta y de educar a mis hijos que crean que van a poder hablar conmigo de los temas y que no siempre les voy a decir, ay, qué lindo, mijito, pero que cuando menos vamos a poder tener conversaciones. En el aspecto sexual, lo que he hecho es, cuando detecto que hay curiosidad de algo, busco momentos y lugares que nos ayuden a abrir la conversación. Por ejemplo, me los llevo a Universum y entramos a la sala de sexualidad y hay todo, así, todo, hay penes gigantes, hay todo. Y entonces me preguntan, oye, mamá, ¿por qué esto? Y tengo hijos de diferente edad y entonces a lo mejor el mayor se para en una exposición y me dice, oye, mamá, ¿por qué? Y los otros se siguen derecho y no preguntan. Y entonces puedo ir hablando con lo que les va dando curiosidad y demás, y así es como lo hemos ido viviendo. Porque sí, yo creo que no debe ser una gran plática, sino poco a poco, conforme van teniendo dudas y demás. Y así es como lo hemos ido desarrollando. Y ahorita ya todo el tiempo están, te digo, el mayor está en primero de secundaria y todo el tiempo hay albures y dobles sentidos. Y nada más les digo, no en casa de tus abuelos, pero hay albures y dobles sentidos y todo, y así lo hemos manejado. Yo quisiera que se pudiera así con las drogas, pero las drogas están todavía muy demonizadas. O sea, a mí me pasó estar afuera de la escuela esperando porque ya era la hora de la salida, y que pasara una señora, una viejita, haciendo publicidad de unos cursos de catecismo, y nos dice, es que somos más que solo catequistas. Nosotros les vamos a hablar de por qué son malas las drogas, todo lo que les hace, y entonces les vamos a explicar cómo funcionan y van a aprender. Y yo nada más en mi cabeza decía, a ver, yo soy química, no quiero que tú le expliques nada de drogas a mis hijos porque estoy hablando contigo y estoy segura que no entiendes nada, porque no quiero que les enseñes eso demonizado y les digas que eso es pecado y que está mal. No es así. Y además, tienen un tío que trabaja en esto de una forma muy diferente. No me los contamines, no, gracias, no quiero esa ayuda, con permiso. Y te encuentras lo que decía Nancy, ¿no? Mamás cerradas a, no hablen de drogas, esto es malo, no, estar en el parque con los niños jugando fútbol y que las mamás de los amiguitos, ay, hay un señor fumando marihuana, hay que llamar a la patrulla. A ver, calma, no está haciendo nada, está del otro lado del parque, no se está acercando, no, nada. Entonces está todo muy demonizado por todos lados y yo quisiera que hubiera más recursos, te digo, como en sexualidad, que vas a Universum y ves la sala y todo, así me gustaría que en Universum hubiera una sala de drogas y entonces es esto, es así, y que te dé la oportunidad de abrir conversación, de platicarlo. Alguna vez fuimos a un museo con ustedes de drogas, pero duró un tiempito y fuimos y lo vieron. Y platico mucho con ellos y todo, pero es difícil encontrar espacios para hablarlo así como más natural. Entonces, sí, sería padrísimo que hubiera más de todo esto. Y yo creo que este tipo de espacios ayudan mucho porque uno aprende. Gracias, Rosy. Qué claridad, qué brillantez, o sea, qué buen proceso, como dices, frente a todos esos lugares desde los cuales llegan todos estos mensajes, todo lo que sostiene que sea un tema tan, pues eso, ¿no? Complejo y delicado de tratar, y cómo la alternativa frente a eso sigue siendo, pues eso, no solo escasa, sino demonizada. Es así de fuerte, pero una sala de Universum de drogas,
estamos tomando apuntes, esperamos que haya personas escuchando, que se estén inspirando de esta conversación, porque hacia allá vamos. Ese Museo de Política de Drogas, también yo comparto que fue un excelente ejercicio, fueron muchísimas familias, que fuera algo que no es que es solo para mayores de edad, porque es como si, como con el sexo, tuvieras que esperar a tener más de 18 siquiera para empezar a hablar del tema, ¿no? Y creemos que pues tenemos que poder tener recursos para todas las edades, en todos los momentos, e incluso, pues eso, ¿no? Las mismas estrategias de reducción de riesgos y de daños diferenciadas para poblaciones y lugares distintos, incluso culturas diferentes. Entonces, no, wow, excelente aportación sobre los recursos. Y si alguien más gusta aportar también en torno a estas preguntas, ¿qué tipo de recursos, cómo gustarían que fuera esta educación sobre sustancias psicoactivas en futuras generaciones? Si quieren, podemos escuchar a otras participaciones. Incluso creo que han estado llegando algunos comentarios al Facebook, ¿no, Miguel? Perdón, estaba hablando con el micrófono desactivado. Sí, nos comentaron, pues, diferentes comentarios, algunos, pues, muy personales, tal cual. Está padre, compartiendo tal cual. Un compañero, Alejandro, dice: mi mujer y yo somos consumidores profesionistas y estamos en un journey para que nuestras familias entiendan nuestra perspectiva. Tenemos una hija sana e increíble de casi 3 años, muy desarrollada, sensible, abierta. Y también Coral nos comentaba que en su casa se fuma. No sé, yo también, como a nivel personal, una de las cosas que he pensado es que si siguiera viviendo en mi casa familiar con mis papás, pues la verdad es que a mí me ha relajado mucho en esta cuarentena poder fumar mota de vez en cuando, o más de vez que cuando, pero si estuviera ahí, pues la verdad es que sería un tema y sería una cosa muy complicada, a pesar de que saben que tenemos Reverdecer, que trabajamos en esto, que llevamos tanto tiempo formándonos y aprendiendo y compartiendo lo que hemos aprendido y todo. Pero si hoy estuviera en su casa en esta cuarentena, me pasaría como le pasó a Sara seguramente. Y también me da la pregunta de cómo manejaría eso si yo tuviera un hijo, una aquí, pues tendría que tener más cuidado con las pipas y con ese tipo de cosas, y no dejarlo en la mesita o no tener esos cuidados. No sé qué cuidados hay que tener, pero eso, ¿no? Padre que nos estén compartiendo estas cosas, formas responsables en las que se puede y se consumen sustancias psicoactivas, y que pues hay de todo tipo de familias que nos están compartiendo estas cosas, ¿no? Que quizá a lo mejor es un tema tabú, pero también hay espacios en los que no es tan tabú y se puede construir de otras maneras saludables la relación. Creo que algo que siempre hemos como platicado nosotros es que lo más importante es mantener la comunicación en los núcleos familiares o sociales o comunitarios. Pues sí, eso es muy importante, ¿no? Que se mantenga la comunicación ante todo, que no se busque excluir a la persona y romper la comunicación con esa persona, a ver si con el castigo y la distancia entiende y entonces eventualmente se acerca a pedir perdón por lo que creemos que está haciendo mal esa otra persona, ¿no? Lo más importante es comunicarnos, preguntarnos cómo estamos, ver cómo nos podemos apoyar y siempre estar desde la empatía y desde escuchar lo que la otra persona siente, necesita y quiere, ¿no? Y como decía Nancy en un principio, respetar las decisiones personales de la otra persona. Y eso no quiere decir que no podamos preocuparnos por esa persona, ni tratar de estar bien con la gente, ni ver qué necesitan, ¿no? Y pues nada, eso, en realidad nos han llegado muchos saludos también y comentarios de ese tipo. Y por ahí también alguien preguntaba si la marihuana, bueno, no sé si entrar como ya directo a esa, pero alguien preguntaba si la cannabis puede romper o no o corromper una relación. Pues lo mismo, ¿no? La comunicación es lo más importante. Las relaciones, creo que si una planta rompe una relación, a lo mejor hay otras formas de trabajar en esa relación para que no se rompa. La marihuana es una planta, no es ni mala ni buena en sí misma, tiene muchas cosas que hay que aprender y todas las cosas que consumimos y metemos
en el cuerpo, llegar a informarnos y tomar decisiones de la mejor manera, pero en general creo que las drogas no rompen las relaciones, ¿no? Creo que es cómo las abordamos, es cómo nos acercamos a ella, pero sobre todo es cómo cuidamos o no las relaciones y qué herramientas tenemos para cuidar las relaciones también, ¿no? Así como no tenemos herramientas para saber qué son las drogas, tampoco es que tengamos muchas herramientas para saber cómo hablar en la familia, cómo preguntarnos cómo estamos, cómo el papá puede estar bien en preguntarle a su hijo qué está haciendo y por qué lo está haciendo y escuchar, en lugar de llegar a decirle el papá o la mamá nada más que no haga algo. Como que también estamos educados a estar en ese rol de jerarquía en la familia muchas veces, y a quien representa la autoridad en la familia a veces le cuesta entender que hay veces que es mejor escuchar que dirigir, ¿no? Y como dicen los zapatistas, mandar obedeciendo. Y ya. Y yo quería recuperar como también otros comentarios que nos estuvieron mandando el día de ayer en las redes. Y es que las estrategias que más se están implementando es, por ejemplo, compartir información acerca de lo que está sucediendo, sobre todo de la marihuana, y acercar el tema a través de diferentes dinámicas como ver documentales. En este caso, por ejemplo, Erika Alejandra comenta: mis papás les costó un poco comprender el tema, pero después lo tomaron súper bien. Ahora mi mamá opta por el CBD y además siempre le enseñaba a mi mamá información sobre plantas sagradas. Ella hasta la fecha opta por la medicina natural. También tenemos otro comentario de Edwin Hernández, que señala que en el desayuno igual yo me encargo de las plantas de mi casa y cada día pues es de lo más normal hablar del tema. Aparte usamos la marihuana para los dolores de rodilla de mi mamá. A mi papá también, bueno, mis papás también son prohibicionistas en sus orígenes, y así como ese caso, también mi papá ahora usa pomadas de marihuana para sus rodillas. Excelente. Justo, pues, sobre este aspecto de la pregunta que compartía, creo que se llama Diego, que quizás ya se desconectó, igual sigue escuchando. Yo también quería añadir que desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, para abrir este diálogo, siempre se intenta romper con esta inercia que se ha desarrollado desde el prohibicionismo de hablar de las drogas en abstracto como si fueran una entidad incluso maligna y que se hacen unos daños en un organismo igual de abstracto, y que incluso, como mencionabas tú, Rosy, se habla de pronto incluso más desde los aspectos biológicos y organicistas, y que de pronto se reduce a eso, a qué tipo de daños hace en el organismo eso. Y sabemos que si volteáramos a ver con esa óptica, pues lo que sea, muchísimos fármacos, muchísimos alimentos procesados o no procesados, muchísimas cosas, pues solo estaríamos viendo los daños que hace, pero no estamos viendo integralmente el asunto. Por eso, desde la reducción de riesgos y daños, se propone siempre hablar de las experiencias psicoactivas, de la experiencia subjetiva de acercarse, usar alguna sustancia, con la perspectiva de hablar de la sustancia, de la persona y del contexto. Y siempre esa triada. Entonces, no descontextualizar el debate, porque si no, a veces nos podemos poner a hablar de si la coca es buena o mala, pero la coca en sí misma pues no es ni buena ni mala, ¿no? Tiene distintos usos, ha tenido distintas regulaciones, antes la usaban en la psiquiatría mucho más, de pronto pasó a ser muchísimo más tabú, tiene una profunda relación con la planta sagrada de la hoja de coca del pueblo andino. Entonces, ¿cómo poder hablar de todo el proceso, de toda la cadena de producción, transporte, consumo, de las sustancias en sí mismas, de las dosis, de la pureza, de la calidad, de su régimen legal, si el alcohol que está regulado, entonces si tienes menos de 18 no puedes acceder abiertamente a esa sustancia, sino suele ser en familia que se comparte, y cómo se puede ir abriendo también hacia la persona, entonces darle cabida a toda la subjetividad de esa persona, cómo se encuentra físicamente, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente,
psicológicamente, todo eso que nos compone como personas, qué rol está jugando, porque la experiencia va a ser muy distinta si estamos felices, si estamos tristes, si acabas de cortar con tu pareja, a que si pues tienes una vida en familia pues muy estable y bonita, o lo que sea que estés padeciendo o viviendo alegremente, va a afectar en cómo se relaciona la sustancia, y el contexto ni se diga, ¿no? Que ahora en casa, mucho de que lo que también hemos platicado es que si hay personas que de pronto sabemos que usaban ciertas sustancias psicoactivas en su vida cotidiana y ahora están en confinamiento, pues es un ejercicio de familia también hablar de los espacios, ¿no? Y cómo se puede generar un espacio seguro que no incomode a ninguna de las partes involucradas, quizás de la misma manera que podemos hacer con la música. Y entonces que no se ponga música a todo volumen a las 3 de la mañana, pero si el domingo mientras estás haciendo tu quehacer pones unas rolas altas, pues igual y no hay tanto inconveniente. Quizás lo mismo con cómo esas chelitas semanales o los toques para el estrés o ciertas sustancias que puedan estar en nuestro entorno inmediato, ¿no? Ahora el contexto quizá está muy acotado, pero no deja de ser muy clave mencionar que ahorita pues es mucho más visible también lo que ocurre en las calles porque hay mucho menos personas y entonces hay muchas más también extorsiones policíacas a personas usuarias, ¿no? Nos ha tocado ver en algunos parques y sabemos que el contexto es un elemento fundamental. Entonces siempre que se vaya a platicar, por eso creo que la marihuana sí puede ser parte de esta triada en una relación, porque tu contexto y tu ser como persona forma parte del contexto de las otras personas y entonces ya estás abriéndolo a una relación con otro ser humano. Ya si estás hablando de pareja, pues también, y puede jugar tanto a favor, incluso existen algunos, ¿cómo se llaman estas cosas que supuestamente te benefician en las relaciones sexuales? Se me fue la palabra, pero que puede ser estimulante, pues, ¿no? Y que hasta la marihuana y los sentidos se pueden alterar de cierta manera que propicia incluso una mejor relación, o puede ser un factor también de desorden, de imposibilidades de comunicación, quizás incluso porque alguien usa y entonces se genera una diferencia de estado de ánimo, incluso en cuanto al cansancio, al apetito sexual, a todos estos factores, ¿no? Que creo que sí irrumpe, no es inocua, pues, ante las relaciones, el uso de las sustancias psicoactivas que una persona pueda tener. Entonces quería añadir estos 3 conceptos para así hablar en la triada y también, pues, quizás aprovechar el comercial para comentar que tenemos unos materialcitos que justo son para cómo hablar. Tenemos ahí un dibujito de una familia muy bonita. Y en ese material presentamos otra de nuestras herramientas, que es el continuum de usos. Y en el continuum justamente hablamos de cómo no reducir este diálogo a si las personas son sobrias o drogadictas, que suele ser el término que a veces se utiliza, entre otros tantos que a veces suelen ser muy estigmatizantes, sino cómo reconocer todos los tipos de usos que podemos tener, ¿no? Personales y sociales. Y entonces que van desde los terapéuticos, las situaciones de abuso, que puede ser que uses sustancias una vez al año y ese día pues, la pasas muy mal y haces que otra persona se la pase muy mal. No es solamente la frecuencia, ¿no? Lo que puede desarrollar algún tipo de problema, sino todas las formas de relacionarse. Se habló de las plantas medicinales, ¿no? También eso es reconocer que hay plantas maestras que pueden ayudarnos incluso a sanar heridas personales y con otras personas. Incluso se habla de trabajos de cómo la relación con tus propios padres y madres, incluso si no se encuentran con vida, uno puede acercarse a poder intentar sanar ciertas cosas que a veces se nos quedan muy incrustadas en nuestra historia de vida. Entonces, igual hay muchos de estos materialcitos se pueden encontrar en las páginas de internet. Estaremos difundiendo pronto también algunos otros que estamos intentando desarrollar, escuchándoles, atendiendo a las preguntas y recuperando estas ideas que sí nos sirven para que otras personas puedan tener este diálogo un poco más abierto. Y quería rescatar también que ahorita veo que se nos siguen escribiendo en Facebook. Un saludo hasta Puerto Rico a Alex, que nos escribe que desde allá, desde Puerto Rico. Quería comentarles que acá el asunto de que la marihuana medicinal sea legal ya ha abierto muchísimo el tema en las familias y muchísimo más con las personas mayores, que muchos ya son consumidores legales. Y cosa que ha abierto pues el panorama muchísimo, el reconocimiento legal, el reconocimiento de los derechos, al libre desarrollo de la personalidad, a todos estos aspectos que también nos dan de alguna forma un marco pues jurídico, normativo, en el cual respaldar por qué sí se está impulsando también este cambio de paradigma, ¿no? Entonces no es que únicamente por estos motivos, sino que el contexto legal internacional también está siendo propicio para abrir este diálogo en nuestras comunidades.
Y quizás ahí compartir una reflexión que hemos tenido también de reverdecer en algunos de nuestros talleres, que es que a veces en nuestros espacios inmediatos de convivencia, en nuestras comunidades y familias, podemos tomar de analogía que a veces replicamos nosotras y nosotros mismos los microprohibicionismos, ¿no? Entonces, que si bien no somos el Estado ni legisladores para andar construyendo estructuras legales, ni represivas, ni militarizadas, ni todo esto que es la guerra contra las drogas, sí a veces nuestras propias actitudes pueden reflejar esa tendencia hacia mantener la prohibición en nuestros espacios inmediatos y cómo abrirnos a esos cambios de concebir la misma relación con las sustancias psicoactivas es parte del trabajo propio que sí podemos hacer cada quien. Como que desde que empezamos en este espacio hemos sabido que tenemos mucha tarea. Ahí, Nancy quería participar. por favor. Solo después de escuchar lo que han comentado, me han venido así como varias ideas como para compartir. Se me ocurre pensar que yo no consumo marihuana, ocasionalmente alcohol y ocasionalmente cigarro, que sé que es más dañino que incluso la marihuana, pero no me atrevo. Aún así, yo respeto quien lo hace, tengo amistades quien lo hacen, pero que lo que he visto es que no sé cómo mencionarlo, el que lo malconducen también. Actualmente hay grupos de chicos, chicas que ya nada más es que se encuentren en la esquina o se encuentren en el patio de la casa de alguien, porque ha ocurrido muy cerca de por donde vivo y con vecinos o gente que incluso conozco que se juntan en los patios y están ahí fumando, se huele alrededor, o sea, ya uno de broma, luego yo he comentado, bueno, mínimo rólenla para que andemos todos iguales, ¿no? Ya que pues, lo estamos oliendo todos. Obvio, lo que más me preocupa serían los niños. Por ejemplo, mi sobrina vive al lado de donde hacen estos muchachos. Entonces, mi sobrina tiene 5 años. Y ese es el tema en el que me preocuparía, que mi sobrina tan chiquita, pues, esté alcanzando a oler eso. Pero lamentablemente yo creía o tenía la idea que antes pues eran como más, como que se cuidaban más, que nadie los viera, como más privados de consumir, quizás sí por lo de que no está legalizada, pero a final de cuentas era como una privacidad, una intimidad así como, no sé cómo mencionarlo, si como los mismos consumidores lo hacían como respeto a la ciudadanía, pero ahora lo veo como que, o sea, son chicos, o sea, mucho más chicos de edad que ustedes, digo porque yo ya estoy mucho más grande que ustedes, pero ustedes que están jóvenes, digo, son chicos que hacen esto, que están muy jóvenes, 20 años y están como hasta deteriorando ellos mismos como que deterioran la personalidad de quien consume, o sea, como que lo tiran al piso, ¿no? O sea, si no es malo, ¿por qué hacer lo que hacen cuando lo hacen? Como que también yo creo que más, bueno, quisiera también comentar que casi podría decirse que esto que comento está como muy relacionado a la educación que les dan en sus casas. Obvio, no todos tenemos la misma educación, y puede ser que nuestras madres nos hayan educado de una forma que finalmente cuando uno adquiere la madurez, entre comillas, porque al final de cuentas uno nunca termina de madurar, cuando uno adquiere según la madurez, uno ya decide de lo que sabe, de lo bueno y lo malo,
uno decide qué hacer, en qué conducirse, si quiero o no quiero fumar marihuana, y a final de cuentas hay varios casos en los que no tiene que ver la marihuana con sus acciones, y eso provoca que por eso la vean mal, pero no tiene que ver la marihuana con sus acciones. Yo he visto gente que ha golpeado a sus padres, ha robado cosas dentro de las casas dentro de sus propias casas, pero nada tiene que ver con la marihuana. O bueno, yo he visto que no tiene que ver, como que sus comportamientos son así, incluso sin marihuana. Según bueno, porque yo he platicado también con chicos así muy chiquillos, 17 años, que le pregunto, ¿y por qué fumas? O sea, ¿fumas? O sea, no estás triste, no estás enojado, no estás alegre, o sea, nada más porque te gustó. Es que no me gustó. Entonces, ¿no te provoca esto querer ir a robar? ¿No te provoca esto querer golpear a alguien? No, nada más pues me relajo. Me inspiro para dibujar o me inspiro para componer música. Y digo, yo creo que tiene que ver mucho con la educación que reciben o con la educación que les fomentaban en algún tiempo, o hasta la educación que no les dieron. A lo mejor y ni les dieron educación. Y digo, no sé si esté bien o esté mal, pero es como que lo que se me viene a la mente escuchando ya los comentarios que hicieron, como mencionar también parte de que luego desde casa son algunas cosas las que provocan que veamos mal o se vea mal a quienes consumen. Ojalá me haya dado a entender. Sí, yo creo que sí, Nancy, que reflexionaste en torno a toda una circunstancia que ocurre en el barrio, en distintos vecindarios, y creo que debe ser la norma de muchísimos de los lugares de este país, que sí cambian las circunstancias, ¿no? En los lugares donde también es un espacio de consumo y que muchas veces es que no existen otros lugares, entonces se ocupan ciertos espacios de las distintas colonias para hacerlo, y que muchas veces eso se vincula con muchas otras cuestiones que ocurren también en el espacio público, en las plazas, en las calles, ¿no? Bueno, no sé, creo que es parte de la realidad que vivimos en este país, y que justo de cierta lectura, discurso oficial, se relaciona muy directamente a veces los consumos de drogas con el ejercicio de ciertas violencias. Y como tú lo dijiste, nosotros también pensamos que no están directamente relacionados, que no es una relación causal, pues, ¿no? Que se desarrollen ciertas violencias por ciertos consumos, sino por un montón de factores que están en el mismo entorno, por violencias estructurales, por la desigualdad social, por muchos factores, incluso culturales, por cuestiones que pasan tanto dentro como fuera de las familias, porque muchas veces también se suele como responsabilizar demasiado a la familia misma, a la mamá, al papá, mucho más a veces a la mamá, por muchas de las prácticas que tienen, ¿no? De otros integrantes de la familia, y que pues también cada quien hace con su cuerpo lo que decide, pero no, o sea, no es la responsabilidad de otras personas, o sea, en el sentido de que hay mucho tabú todavía sobre quienes deciden usar drogas, y a veces eso se extiende hacia las familias desde esa lectura prohibicionista, que a mí me encanta cómo lo están comentando en el mismo chat aquí de la conversación, que primero Sara aclaraba con toda contundencia que en su casa no hay prohibiciones, cosa que se vincula con el siguiente mensaje que nos escribió Madagocha, que dice que en hogares prohibicionistas impulsan a que jóvenes busquen respuestas a veces en lugares no seguros. El uso y conductas no responsables o informadas hace que se repliquen los estigmas y prejuicios sobre el uso del cannabis. Yo pensaría que también sobre otras sustancias incluso, pero nos estamos ahora, pues creo que en esta conversación, atreviendo a nombrar a hogares prohibicionistas y hogares no prohibicionistas, como el que menciona Sara, ¿no? Y que eso nos habla incluso de qué condiciones tan distintas hay del diálogo en distintos hogares, cómo pueden establecerse de quizás en hogares más prohibicionistas, quien impulse el diálogo sea quizá la misma persona usuaria de sustancias
activas. Y en lugares no prohibicionistas, quizás es toda la comunidad la que impulsa ese diálogo, ¿no? Digo desde el cambio de paradigma, ¿no? Porque en muchos hogares también son desde las perspectivas más estrictas quienes imponen no un diálogo, sino una postura única al respecto. Igual, Madagoche, si gustas complementar tu participación, muy bienvenida a tomar la palabra y nos vamos acercando quizás llevamos ya un poco más de 1 hora de esta conversación abierta. Quisiera invitarnos a tener un último círculo de participaciones, si alguien quiere compartir algo, para poder estar cerrando igual y cerca de las 7:30, que es el tiempo más o menos que tomamos para estos círculos de reflexión. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Madagocha de Tijuana, Comunidad Canábica Baja California. Quisiera cerrar un poco con qué siguen, ¿no? Que es como generar estas experiencias de diálogo y de reflexión, tanto dentro de los hogares como con las comunidades. Desde este lado creo que un gran aliado para nosotros, las juventudes, son definitivamente las personas de la tercera edad, ¿no? Son estas personas que muy probablemente todavía les tocó cuando era legal la amapola, señores octogenarios, que todavía pueden reflexionar al respecto y que son muy probablemente los que también siguen replicando estos estigmas, ¿no? Entonces, desde la experiencia que hemos tenido por acá, creo que eso ha sido muy interesante, ¿no? Por ejemplo, que nos abran espacios para hacer eventos. Una de las asociaciones claves aquí ha sido el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana, que es un grupo de veteranos del deporte local que se siguen organizando, ¿no? Y hacen mucho por la ciudad. Y entonces es todo un reto abrir espacios para el diálogo, pero al menos nos ha funcionado a nosotros acercarnos a nuestros compitas y los viejitos, ¿no? Pues eso nada más quisiera, ¿no? Como que es necesario el diálogo entre generaciones, definitivo. Y sí, pues compartirles esa experiencia que hemos tenido nosotros y qué otros ejercicios ustedes pudieran compartir para replicar. Saludos. Excelente, Madagoche, muchísimas gracias. Qué aportación y fundamental el diálogo intergeneracional y tener esas referencias, incluso de cómo se está viviendo en los distintos estados de la República, nos va a dar, yo creo que muchas herramientas para poder platicar entre generaciones, ¿no? Bueno, por lo menos aquí algunos tenemos cerca de 30 años, entonces andamos ahí como en un cruce generacional, pero creemos que se está abriendo, ¿no? Entre las personas mayores e incluso las personas más pequeñas. Miguel, tienes el micrófono apagado. Sí, era a propósito, porque estaba diciendo que a los 30 años ya no estamos en el cruce generacional, que ya estamos más para allá que para acá, pero bueno. También quería compartir justo una experiencia, un día que me contó mi hermana, que estaba enojada porque en el parque los marihuanos estaban quitando de la cancha a sus hijitos que querían jugar fútbol. Y yo le dije, pues es que está prohibida la marihuana y no pueden fumar en su casa, ni en la calle donde viven, ni en el patio, y van buscando los espacios donde se puede ocupar el espacio público. Entonces sí, nos toca, porque hay un estado en el que está y que está generando crimen organizado y mercados negros y todas estas cosas terribles que hemos padecido, especialmente desde el 2006, el espacio público se vuelve un espacio en disputa. Y entonces, pues sí está mal que lleguen y que entonces se tengan que ir los más chavitos, pero lo que está mal es que el espacio público es insuficiente, lo que está mal es que esté prohibida la marihuana, y lo que está mal es que justo no construyamos estas formas de compartir el espacio público. Pero sí cambia, justo produce que quienes usan tengan que ir a buscar esos espacios en los que, pues igual y mejor te metes en una bronca con el poli del parque que con tu jefa, porque pues con tu jefa es más en serio la bronca. Y entonces vas buscando las formas de mediar todas esas relaciones. Y digamos que sí nos lleva a estas cosas en las que de algo se chocan o se contraponen los intereses de unas y otras personas,
pero que esa es la tarea entonces, ¿no? Más que seguirnos señalando, seguirnos peleando por los espacios públicos, es reconstruir cómo podemos compartir los espacios públicos. Y por ejemplo, en Uruguay, que es legal la marihuana, que es el primer país donde se hizo legal la marihuana, pues justo lo que pasa es que se comparten mucho los espacios públicos, porque sí están los chavos fumando, pero porque están los chavos compartiendo en el parque, igual que están los niños ahí jugando fútbol, igual que está, porque no es un tema tabú y no es un tema que se estén escondiendo y no es un tema que tengan que salir corriendo en algún momento y entonces ver dónde en el parque están lejos de todo mundo y al mismo tiempo que puedan ver dónde pasa la policía o no. Y lo otro que sí pasa es que la marihuana es una de las sustancias ilegales más escandalosas porque huele muchísimo. Huele mucho más que el tabaco, huele mucho más que una carnita en el asador en la casa. Huele un montón la marihuana y es muy difícil de ocultar cuando uno la consume y la quiere ocultar. Entonces también en ese sentido pues hace que mucha gente a nuestro alrededor se dé cuenta y pues ahí lo que vale la pena justo creo que es hacer un ejercicio comunitario en el cual podamos entender, y es difícil porque es ilegal y porque requiere del diálogo de mucha gente, pero si logramos un ejercicio comunitario en el que podamos platicar, oye, ya sé y entiendo que tú quieres fumar mota y que en tu casa no puedes porque tu jefa te corre de tu casa, pero aquí estás fumando donde hay una niña, hazte tantito para allá donde no esté la niña y nosotros no vamos a ir a decirle a tu jefa, o no sé, ¿no? Son diálogos complicados y profundos. Pero nuevamente creo que se presentan oportunidades en las que creo que esas son las formas en las que se puede construir comunidad cuando se puede. Cuando hay otras dinámicas violentas, pues a lo mejor es más difícil, ¿no? Cuando sí, pues a lo mejor los chavos que están ahí fumando puede ser que estén un poco a la defensiva porque se tienen que estar escondiendo y porque normalmente la interacción que llega es la de quítate de aquí que me estás generando esto o lo otro, ¿no? Como esa vez que mi hermana estaba muy enojada porque quitaron a sus hijitos del parque, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues a lo mejor yo me identifico más con los que quitaron, ¿no? Y a lo mejor también, pues los chavitos van a ir aprendiendo cómo se construyen los espacios sociales y cómo se comparten o no se comparten, o cómo cuando puedan los van a defender y cuando no puedan, pues van a entender que se tienen que quitar un poquito y también un poquito, pues es parte del aprendizaje y del crecimiento, ¿no? Y de la experimentación. No solo es experimentar con las sustancias, sino con la vida. Y también es importante, digamos, que hagan ese tipo de anticuerpos sociales y que salgan, conozcan y se hagan fuertes ante el mundo, ¿no? Y vean qué va a pasar si se acercan a los chavos que fuman o no. Bueno, no sé. A lo mejor ese ya no es consejo, pero ideas ahí sueltas. Y ya, perdón. Excelente, totalmente. Y creo que tenemos que ir hablando de estos chavos del parque, ¿no? Que siempre están presentes en todas partes y cómo afectaría un cambio en la política de drogas a las dinámicas que se dan en estos espacios públicos. Eso creemos que es parte de cómo dar este debate, no solo en familias, sino cosas que nos afectan en todas las personas. Pues nos vamos acercando al cierre, igual compartir un comentario más que mencionaron en el Facebook, que de parte de Tikun Midot, que mencionó primero que él dice que a su novia le gusta mucho cuando él fuma marihuana porque se lo siente más tranquilo y más feliz y él está así, entonces que hasta en ese sentido pues sí le afecta en su relación, pero pues de esa manera. Y también comenta que dice, mi familia me acepta porque ven que desde que tomé la cannabis en vez del alcohol, pero por más que busco explicarles, lo bueno relacionado a la cannabis no son temas que les guste mucho hablar. Incluso entiendo que vapear es mejor que fumar, por eso la consumo mejor así. A mí me ayuda en mi núcleo familiar ya que me pone en un estado más tolerante. En ese sentido, creo que es interesante reconocer todas las formas distintas de los usos de la cannabis, incluso, por ejemplo, en esto de los espacios,
quizás es menos irruptivo si para alguien le genera pues cierta molestia el olor misma de la marihuana o una nube de humo o esas cosas que producen un toque, puede haber reducción de riesgos y daños en el entorno familiar, como vapear, ¿no? O usar un bong, o de pronto hacer algún uso más discreto en la azotea que no implique, o sea, que se sepa, ¿no? Que se usa, pero quizás no tienes tampoco por qué imponérselo a otras personas, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que sí puede ser una construcción de acuerdos en familia y de abrir este diálogo. Pues quizás nos vamos acercando a nuestro horario de cierre. Quisiera pues mencionar, ya se fue Sara, pero pues que grandioso referente de un hogar no prohibicionista. Agradecer profundamente a Rosy, a Nancy, por esta participación tan atenta que han tenido, por permanecer durante todo este círculo de reflexión, como en tantos otros espacios que nos hemos encontrado y que esperamos que próximamente podamos volver a tener conversaciones presencialmente. Y a Madagocha también, pues saludos hasta Tijuana, a Puerto Rico, a quienes se han conectado también a las redes sociales. Preguntar si hay alguien que quisiera compartir un comentario de cierre, quizás Rosy o Nancy o alguien más. Leslie también. Bravo por estos círculos y que haya más. Gracias por el espacio. Saludos. Gracias, Magocha. Esperamos que sí, que los mantengamos, y si hay otro tipo de espacios virtuales de reflexión sobre los temas, intentamos dar difusión a todo lo que aspira al post-prohibicionismo, y no alcancé a ver qué compartías, Nancy, pero no sé si quieras mencionarlo. O Rosy, por favor. Bueno, yo quiero darles las gracias porque pues este tipo de espacios nos sirven a todos. Creo que aquí fue interesante, ¿no? Ver lo mismo posturas de gente usuaria que de mamás, que de gente que ha vivido de todo, y entonces eso nos enriquece a todos, nos sirve para ponernos en los zapatos del otro, a entender a los otros. Y sí, justo creo que todos nos llevamos tarea de pensar, ¿no? De, híjole, cómo hacen falta espacios públicos. Ahorita que menciona el conflicto, ¿no? Entre la cancha de fútbol contra el que fumen ahí, pero es que no es solo eso, ¿no? O sea, es el conflicto entre los que pasean a perritos y los corredores hay tan poquito espacio público que, bueno, ojalá y con todas las tiendas que van a quebrar después de la cuarentena, pues que quiten unos centros comerciales y pongan más parques. No sé, hay mucho que pensar, mucho que platicar, pero qué rico tener estos espacios para poder platicar y para enriquecernos todos. Gracias. Gracias a ti, Rosy, realmente. Qué valiosa tu participación, y esperamos que puedas también, si gustas, sumarte a distintos de estos círculos de reflexión, en los cuales es valiosísima la diversidad de perspectivas. Creo que es lo más rico del diálogo. Si nos entendemos de antemano, pues luego se aburre uno. Bueno, pues eso. Gracias, Rosy. Gracias, Nancy. Por favor, si gustas. Ay, me estaban marcando este mismo número y no podía poner manita, a levantar la mano. Solo quería agregar que no sean gachos, que me inviten a sus diálogos, a sus conversatorios, a lo que hagan, aunque yo no participe. Yo de estarlos escuchando voy aprendiendo y puedo con eso armarme de bases para poder seguir intentando hablar o platicar o transmitirle algo a las mamis, que no sean tan espantadas, que respeten. Te cortó el micrófono, Nancy. Ahí está. Ya me volvió. Y a mí me ayuda mucho seguir aprendiendo de ustedes. Y que ya les dije que no sean gachos, que me inviten. Eso de antemano. Cada espacio de Reverdecer es tu espacio, Nancy, tu espacio, Rosy, Magocha, y de todas las personas que se acercan, pero por supuesto estaremos compartiendo las siguientes invitaciones a estos espacios en los que podemos volver a tener festivales, reuniones, círculos de abrazos y apapachos. Pues mantenemos la conversación virtual para tampoco sentirnos tan lejos, ¿no? Y gracias por hacernos saber que sí lo sienten también así de relevantes. Pues nosotros seguiremos también haciendo nuestra tarea y buscando información que pueda, pues eso, ¿no? Mejorar nuestras condiciones para seguir platicando de estos temas.
Entonces, creo que igual les podemos mencionar que cada jueves estamos continuando aún, hay círculos verdes de mujeres en particular, donde están dándose ciertos diálogos. Estará viendo otro el próximo mes acerca de también el espacio de masculinidades, que tuvo una gran primera recepción, y también acerca de las otras poblaciones, ¿no?, que están ahorita viéndose muy afectadas por esta contingencia. Entonces estaremos compartiendo nuestro calendario de círculos verdes. Igual también en Regulación por la Paz están habiendo otros sobre el proceso de regulación de cannabis más en particular, sobre el análisis del momento político, y pues sabemos muchos espacios virtuales muy valiosos que también, si nos invitan y nos comparten, gustosamente allí estaremos. Entonces, con esto pues nos despedimos y agradecemos mucho la participación en este círculo verde sobre cómo hablar de sustancias psicoactivas en familia. Abrazos hasta sus corazones y hogares. Abrazos, muchas gracias. Adiós, Nancy. Adiós, Rosy. Muchas gracias. Adiós, chicos. Gracias. Me volvieron a marcar y ya no terminé de escucharlos. Me entero ahí después de ustedes. Claro que Sí, sí, les estamos estamos en hablando. comunicación. Gracias. Alcancé a escuchar nada más Gracias, que los- Irish. Gracias a quien está. Bye. 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 Gracias a Facebook. Hasta luego.